Bueno, un saludo especial a las comunidades indígenas, lideresas y líderes que nos acompañan en este sitio que se llama El Remanso en el día de hoy. A la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, y su compañero Yerney Pinillos. Alguien decía que por qué iba Yerney, y yo que veo que en todos los viajes presidenciales, desde que soy niño, el presidente que es hombre va con su marido y ahora no puede ir el marido con la mujer. Pues, ¿a qué extremos han llegado? Ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la República aquí presentes, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, integrantes del gabinete departamental y municipal de esta región, del Guainía, de Inírida, mayoras fundadoras del resguardo indígena Puinave, del Remanso, Chorrobocón, medios de comunicación regionales y nacionales y en general a todas y todos los aquí presentes. Yo tenía por aquí mi discurso, pero bueno. Entonces, mi discurso son estas tres frases. En la clasificación que hicimos en la campaña electoral, donde se fue presentando el programa de gobierno, manifestación tras manifestación, conferencia tras conferencia, se fue forjando una mayoría popular, que es un hecho histórico, ni un voto comprado, ni un mecanismo de manipulación para subordinar al pueblo a personas cuyos intereses son ajenos a los del mismo pueblo. Se fue construyendo un torrente así como el del río que hemos visto aquí cerca, el Inírida, que confluye aquí con otros dos ríos hermosos y forma lo que se llama una estrella fluvial, pocas en Colombia, pero inmensas e importantes. Son esos sitios sagrados, no sagrados por una u otra religión, sagrados por el momento en que el ser humano se encuentra con la naturaleza y sabe, quizás hace cuántos miles de años por aquí, que su razón de ser, su existir, depende exclusivamente de un equilibrio que tiene que mantener con lo otro fuera de sí mismo, con lo que lo rodea, con lo vivo más allá, que es la naturaleza. Una ruptura allí acaba la humanidad. Eso lo aprendieron aquí los pueblos ancestrales, hace miles de años. Aquí al sur, en Chiribiquete, en el lado del Guaviare, tenemos unas piedras hermosas, una orografía, como se llama, muy similar a esta, diferente, porque aquí está la princesa Inírida, ya es un territorio en donde están, yo le llamo la Capilla Sixtina de las Américas. No es el Renacimiento, no es 1500 después de Cristo en Florencia, en Italia. Es hace 20.000 años, cuando no existían ni los egipcios en el Mediterráneo, cuando los pueblos prehistóricos desarrollaban arte a partir de pintar en las cavernas. Y aquí pueblos prehistóricos que dicen los científicos habitaban esta tierra sin que hubiera selva siquiera. Habían mamuts, los pintaron. Había cacería colectiva en agradecimiento a rituales, a su propio ser, para poder existir en equilibrio siempre con esa naturaleza que dibujaban. Eran seres humanos, eran animales, eran vegetales, que durante kilómetros se van pintando en eso que podríamos llamar la primera obra de arte de las Américas, en un sitio que dicen algunos científicos es la primera tierra que surgió del océano en todo el planeta. Estamos en la tierra
la primera que surgió del océano en el planeta Tierra según algunas teorías científicas. Bueno, estos pueblos andaron aquí hace miles de años. No nos descubrió nadie, la humanidad ya había descubierto las Américas, a menos que creamos que los pueblos que habitaban las Américas antes de Colón no fueran humanos, como se llegó a pensar. Este territorio fue encontrado por el ser humano, las migraciones de antaño y el arte que está aquí. Y aquí, como ese torrente del río que es testigo de todas esas épocas, de todo ese devenir y fluir de la humanidad, aquí también es testigo ahora de ese torrente de gentes, 11,5 millones que decidieron votar por cambiar a Colombia, por volverla una potencia mundial de la vida. Como un torrente, si nos imaginamos, aquí llegarían esas 11,5 millones de personas, un éxodo nunca antes visto, que podría confluir con el río y con las montañas de la princesa Inírida, para ver si ese deseo del río, de ese deseo de la naturaleza que está allí pululando en formas que aún no conocemos bien, y ese deseo de las gentes y del pueblo se pueden encontrar en una estrella, un plan, una manera de agenciarnos, de dirigirnos, de articularnos entre seres humanos que somos, hombres y mujeres y niños, y la naturaleza que está aquí. Otra vez pensando, miles de años, decenas de miles de años después, en este mismo sitio, que si rompemos el equilibrio, se muere la naturaleza, pero se muere también el ser humano. El planeta sigue su rumbo por miles de millones de años para adelante, pero sin nosotros. Y entonces este tipo de temas entraron a una institución últimamente creada desde hace 2 siglos apenas, en estos 20,000 años de historia que hay aquí, que se llama el Congreso de la República, y se decidieron unos temas discutidos con la gente. No solamente estas 250,000 personas que en asambleas populares, en territorios concretos, cubriendo todo el país, se convocaron y las convocamos para participar en la hechura de ese libro, que hoy se vuelve ley de la República, sino que en realidad es el fluir de 11,5 millones de personas que decidieron que eso que se discutía en las manifestaciones, que se decidió en las urnas, se decidiera también como ley de la República y un gobierno lo aplicara. Y así seremos evaluados, porque a partir de hoy el gobierno del cambio gobierna con su plan de desarrollo que se llama Potencia Mundial de la Vida. Antes gobernábamos con el plan de Duque. Ahora sí se necesita un gobierno que sea capaz de aplicarlo, que no tenga el temor, ningún susto, ningún espectro de esos que suelen suceder para atravesarse. Alguien habla duro por allá, alguien se pone un uniforme que no debería ponerse por allá, alguien trata de asustar que habrá cárcel, que habrá persecución. Pero aquí el deber ser, y este es un pacto que se firma aquí, con mi mano y las otras manos, es cumplir el plan de desarrollo, volverlo una realidad, no un discurso, no un libro más que se guarda en los anaqueles del Congreso y de la Presidencia y que nadie más voltea a mirar, ni nadie más voltea a abrir porque son tan inocuos o llevaron por unos caminos que solo nos condenaron a la más grande de las desigualdades sociales, a la más grande quizás de las violencias de América.
72 años cumplimos con los militares en el comando militar de las fuerzas militares, de las cuales hoy soy su jefe. Y en 72 años no ha habido un año de paz. 72 años allá en 1953, 52. ¿Qué pasaba en Colombia en esa fecha? Guerra. Mataban campesinos, bombardeaban campesinos, creían que estaban matando el comunismo, se agarraban los liberales con los conservadores y los conservadores desde el poder ordenaban el asesinato de los liberales. Violencia. Violencia que se llevó a instituciones como la SIC, como la policía que no era nacional sino municipal. Y pasamos a otras violencias, la de cambiar este Estado, este poder a partir de las armas. Y pasaron otras violencias ahora alrededor de las economías no legalizadas, como me decían en bocas de Satinga, ya cayendo hacia el Pacífico en el Nariño. Y caemos en otro torrente que como la Inírida, ojalá vaya hacia otro destino, el torrente de la sangre. Un torrente de la sangre derramada que no puede pisar este territorio, ojalá, porque acabaría lo sagrado, acabaría el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, inundaría de sangre derramada el territorio de la princesa Inírida. La paz es entonces nuestro objetivo. La paz. Montamos esa campaña sobre dos pilares. Es nuestra tesis política. La paz no se construye sino con justicia social y con justicia ambiental. Una sociedad profundamente desigual, de las más desiguales de la humanidad, no puede vivir en paz. Así de simple. No se puede estar en el país de la belleza cuando unos lo pueden tener todos y la inmensa mayoría tiene que sobrevivir de día a día y alguna parte de esa mayoría tiene que morir porque no hay un puesto de salud, porque no hay derechos, porque no hay alimento, porque no hay agua potable. Y esto no es una mentira. Aquí en el Remanso hay agua potable. Aquí en el Remanso hay un odontólogo, un médico. ¿Quién mira a los niños? La líder auxiliar de enfermería que nació aquí y pudo estudiar, no más. Aquí hay universidad, posibilidades de eso. Aquí donde están los derechos de la Constitución, ¿acaso es que este territorio no se llama Colombia? ¿O es que una parte de quienes han gobernado siempre han considerado que quienes así habitan, que las personas humanas que están en estos territorios no son humanos, por tanto no tienen derechos? Mentalidades de esclavistas, como lo he repetido hoy una y otra vez, mentalidades premodernas y anacrónicas que han construido no la mejor obra de arte como los seres humanos de hace 20.000 años que pasaban por aquí, no las obras de arte de los europeos, no han llegado ni siquiera a afrontar uno de los solos caminos hacia el saber universal. Un poco de gente que se ha dedicado a robar el Estado, a mirar para sí mismos, a mirarse en el espejo, pensando que son hermosos, a mirarse en literaturas inocuas y vagas, porque no han estudiado a Colombia realmente, porque no les interesa Colombia, porque consideran que su población no se merece el texto constitucional, es decir, ser efectivamente sujetos y sujetas de derechos universales garantizados. Este plan trata de arreglar el camino. Sé que tiene fallas y vacíos. Sé que no fue lo suficientemente audaz como hubiéramos querido. Lo refrenaron porque aún nos da miedo cambiar. Como si salir de este estado de violencia y como si salir de este estado de desigualdad diera temor para avanzar a un camino en donde podamos convivir en paz.
La paz es que la sociedad en un territorio pueda convivir en paz. Convivir y paz son sinónimos. Pero ¿cómo se puede convivir en medio de la desigualdad? ¿Cómo se puede convivir si se lo llevan allá todos y los niños aquí no tienen con qué comer? ¿Cómo se convive desde esa barbaridad que se ha construido en Colombia? Por eso propusimos un pacto. No nos propusimos una nueva guerra. Nos propusimos hablar. Bueno, veamos si se puede corregir, si se puede cambiar hablando con el gran poder de la palabra. Y hemos llegado hasta este punto que se llama el plan de desarrollo. No es un libro, no es simplemente una ley, es un punto de llegada de un diálogo nacional que aún tiene que seguir caminando. Este es un punto intermedio. Justicia social y justicia ambiental pueden construir la paz. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo se construye la justicia social y cómo se construye la justicia ambiental que no tenemos? La justicia con los seres humanos, todos y todas, y la justicia con la naturaleza, para reequilibrarnos. ¿Cómo se construye eso? Ahí hay un poco de artículos, de caminos, de búsquedas, de conflictos, de propuestas. La justicia social empieza porque la gente tenga derechos o no. La justicia social significa derecho a saber, con calidad. Y para poder saber hay instituciones, hay maestros y maestras, y hay espacios del saber. ¿Cuánto dinero va para ese saber para el pueblo de Colombia? Para el pueblo. Porque alguien puede financiarse su propio saber, pero ¿y la gente? Y entonces conducimos los dineros hacia financiar la educación, o conducimos los dineros a financiar la gasolina. Debate. Es un debate social, obviamente. Millones consumen gasolina. Toda la población quisiera saber qué es más importante en una sociedad. Claro, fácilmente, políticos fáciles dirán, pues ambas cosas. No. Si a la gasolina se le subsidia desde el presupuesto y la educación se financia desde el presupuesto, hay que escoger. Indudablemente lo que el plan del desarrollo dice, potencia mundial de la vida, es que la justicia social es el saber. El dinero tiene que ir para allá. Quienes como funcionarios, instancias, etcétera, se tomaron la atribución de hacer transferir del presupuesto nacional, de donde estaban los recursos del saber, dineros para financiar la tanqueada de las Toyotas, cometieron una aberración desde mi punto de vista. Eso no puede ser el camino de una potencia mundial de la vida. Así no construimos justicia social, por tanto no construimos paz. Este plan de desarrollo dice educación. Este plan de desarrollo balbuciantemente dice salud, derechos. Este plan de desarrollo dice agua potable, derechos. Este plan de desarrollo se mete en los vericuetos de que si la mayoría de la población tiene casas pero en mal estado, que no es un negocio de las grandes empresas, ¿y por qué el Estado no puede ayudar a las casas en mal estado? ¿Por qué no nos metemos en unos temas que ayudarían a decenas de millones de personas en toda Colombia a vivir mejor? ¿Qué sentido tiene un plan de desarrollo si no es para vivir mejor? Realmente vivir mejor, aquí, allá, acullá, en los rincones de Colombia, para millones de personas.
Justicia social significa tierra. Y este es un tema que yo creo que tiene que analizarse a nivel nacional, porque este es un tema de 2 siglos. Desde que somos república libre, es un tema que heredamos como un problema del feudalismo español y del esclavismo, de unos sistemas que son absolutamente anacrónicos y que sería absurdo mantener hoy. ¿A quién se le ocurriría en la modernidad revivir el esclavismo? ¿A quién se le ocurriría en la modernidad revivir el feudalismo? Y sin embargo, si miramos nuestras tierras fértiles, las del Magdalena Medio, las del Caribe, lo que vemos es feudalismo. Claro, nos pueden engañar porque no nos muestran cómo es que se usa la tierra en Francia o en Estados Unidos. No estoy hablando del socialismo, estoy hablando del capitalismo. Si el pueblo francés llegara aquí a mirar cómo es que se usa la tierra fértil de Colombia, le cortaría otra vez la cabeza al rey. Porque diría, no ha servido para nada. La tierra tiene una función social. Dicen desde 1936 en la Constitución de Colombia, la vieja y la nueva. ¿Quién puso esa frase ahí? Una lucha de un pueblo de más de un siglo, de campesinos, de indígenas. Por ahí pasó Olame, por ahí pasó Manuel Murillo Toro, por ahí pasaron los jinetes de Rafael Uribe Uribe, por ahí pasó Bolívar, que decidió que el ejército que liberaba a Colombia tenía que ser un ejército de negros y de indígenas, y que entonces no podía llevar a los negros como esclavos y no podía llevar a los indígenas como peones, sino que al menos los indígenas y los negros que estuvieran en el ejército de la libertad tenían que ser libres. Desde ahí comenzó esta historia. El país empezó un debate, sí, que sean libres en el ejército, pero que no sean libres en la sociedad. Hasta 1851, cuando unos generales liberales, los últimos oficiales del ejército de Bolívar, porque el ejército de Bolívar se acabó en ese año, porque decidió defender a los artesanos de Bogotá y decidió defender a los negros y decidió defender a los indígenas, y la oligarquía colombiana no le perdonó. Lo acabó por decreto y sus oficiales fueron al exilio como Melo y murieron luchando por sus ideas allá en el sur de México. Nosotros ahora tratamos de rescatar su cadáver. El único presidente, el único indígena que no está enterrado en Colombia. ¿Por qué no está enterrado en Colombia? Porque lo sacaron a sombrerazos, a tiros, a violencias, porque era indígena y porque pregonaba que eran primero los obreros que los grandes comerciantes que impulsaban la importación de paños ingleses. ¿Esa es la historia? Y ahí un señor Manuel Murillo Toro dijo, esta república sigue teniendo la estructura de la tierra del feudalismo español, de la monarquía. Y comenzaron nuestras guerras, violencia tras violencia, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos. Y seguimos. Y el problema sigue siendo la tierra. Tierras desocupadas, sin luces en el Magdalena Medio, porque nadie vive ahí, porque se la apropiaron a sangre y fuego. Ese fue el paramilitarismo. Ahora se asustan porque Mancuso habla la verdad, que tantas veces dijimos, solo que media Colombia se tapaba una oreja, se tapaba la otra, se tapaba los ojos y creía que el gobierno normal sobre un pueblo en la tierra era ese tipo de barbarie y de genocidio contra el pueblo. Y ahora no sale, se dice la verdad, pero es más importante si se equivocó el presidente en una comunicación. No es más importante el que desde el gobierno se ha ordenado matar al pueblo, que se ha usado el dinero público para comprar armas para matar al pueblo, que se ha usado la ley del Congreso de la República para matar al pueblo.
que se ha usado la violencia para que siga siendo Colombia la capital mundial de la desigualdad, de la injusticia social, y no la potencia mundial de la vida que nosotros queremos aquí. La tierra. Y entonces, ¿por qué no resolvemos el problema de la tierra? Yo me pongo a mirar los debates del plan de desarrollo hacia el tema de la tierra. Es la base de la paz. Es la base de la justicia social. Es que si hay una distribución democrática de la tierra, hay más producción, hay más riqueza, hay más alimentos, no hay hambre. Eso se llama justicia social. No hay lucha por la tierra y desespero y se detiene el torrente de la sangre. Encontramos los caminos de la paz. No habrá campesinos que cultiven hoja de coca para hacer pasta de coca. No habrá, porque habrá tierras para el maíz, tierras para la yuca, para hacer el casabe que acabo de comerme, que entre otras me comí en Ciénaga de Oro, Córdoba, y aquí lo hacen igual. Porque había un flujo de los indígenas antes libres. Tierra. ¿Qué pasó con el tema de la tierra en el Plan Nacional de Desarrollo, Roy? ¿O David? ¿Por qué le impidieron al gobierno ir por la tierra? Retroceder de lo que ya había hecho. En 1994, el presidente César Gaviria, más atrás que César Gaviria. Retroceder de lo que ya había hecho en 1961, 64. Los Lleras, Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo, más atrás en el tiempo. Retroceder de lo que ya había hecho Alfonso López Pumarejo, 1936. Impedirle al gobierno que aplique la orden constitucional de que la tierra es propiedad privada con función social. Y la función social es producir. Más atrás, un Congreso que sin darse cuenta nos devolvió siglo y medio de luchas, solo porque había que detener la posibilidad que el gobierno del cambio solucionara el almendrón de la guerra, que es poder distribuir la tierra de una mejor manera, que es poderle decir de verdad y con eficacia a un latifundista que venda a precio comercial la mitad de su hacienda y le entregamos a cambio bonos, dineros de la capitalización rural, para que su ganadería por lo menos se mueva entre árboles, tenga pastos más productivos, y entonces el latifundista en menos tierra tenga más vacas, para que en la tierra restante los campesinos puedan sembrar maíz. ¿Qué le asustó al Congreso de esa posibilidad? Si esa posibilidad es la paz. Que va a llegar por buena voluntad, como no ha llegado en 2 siglos la tierra al gobierno. O sea, para hundirnos más en la violencia, para incumplir el acuerdo de la FARC, que yo no firmé, pero que el Congreso aprobó a través de las leyes de Fast Track. Entonces ahora el Congreso que está en el gobierno del cambio, las fuerzas progresistas deciden que es demasiado avanzado cumplir la ley del presidente César Gaviria yendo por la tierra para comprar y decir, esta tierra, señores, la compramos. Porque saben que si hiciéramos eso, que si fuéramos por la tierra, centenares y miles de latifundistas llegarían en masa a vender la tierra voluntariamente y haríamos la reforma agraria. Y cerraron ese camino. Ustedes saben quién. Una enorme irresponsabilidad histórica, que yo tengo que nombrar aquí porque es una de las grandes manchas del plan de desarrollo. Es un vacío, no permite la construcción en el almendrón mismo de la construcción de la paz, de la justicia social. Y hay que
pasar por encima, saltar y seguir adelante, porque nos obligan a las formas más radicales que las leyes actuales establecen para ir por la tierra, cuando pudo ser más tranquilo. Cuando simplemente leyendo la historia nacional hubiéramos visto que estábamos apenas a unos metros de lograr una solución que tanta gente en 2 siglos no ha podido lograr. Bueno, hay que construir la democracia de la tierra. Y la democracia de la tierra implica campesinos con tierras fértiles. Y las tierras fértiles están en manos de improductivos. Y esos improductivos tienen que dejar una parte de la tierra para que se vuelva productiva. O si no, produzcan. No habrá problema si es eso. Pero la paz va porque va. Así que este sector del latifundismo colombiano debe entender que ya es la época, en pleno siglo XXI, de acabar la mentalidad feudal, de acabar esa mentalidad en donde un hacendado podía pensar que si le robaban en una vaca, podía matar un ser humano, porque la vaca era más importante que el ser humano. No puede ser, así no se construye una nación. Pensando así se armaron y pensando así sacaron millones de campesinos de sus tierras. Produjeron uno de las crisis humanitarias más grandes de la historia, no de Colombia, sino de la humanidad. No es así como vamos a construir una nación. No es así como se puede convivir en paz. Nos toca hacer un pacto, pero el pacto no es que el indígena se arrodille, señores. El pacto no es que la negra vaya al servicio doméstico y punto. Ese no es el pacto. El pacto no es que el trabajador se convierta en esclavo de los talleres y de las fábricas y que tenga que trabajar el sábado y el domingo y que no tenga tiempo libre y que no tenga entonces familia y que no tenga entonces descanso y que no pueda entonces en el tiempo libre crear y enamorarse. Porque su deber es producir y producir y producir ganancias. Ganancias estúpidas, porque la ganancia en el capitalismo del siglo XXI no se genera a partir de extender la jornada de trabajo, como nos contaba Charles Dickens en sus famosas novelas que de niños leíamos, la Inglaterra de 1800. ¿Ustedes sí creen que el capitalismo hoy en el siglo XXI se desarrolla como era en 1800 en los libros de Charles Dickens? Somos anacrónicos. Pensamos en la tierra creyendo que todavía se manejan como los señores feudales y excluimos al campesinado de la tierra fértil. Y pensamos que la industria todavía se maneja como el siglo XVIII, XVII. Ni siquiera los capitalistas ingleses pensaban que simplemente alargando la jornada de trabajo allá en 1780 se conseguía más plata. Metieron la máquina de Watt. Se inventaron algo que hoy es un problema, la revolución industrial. Y entonces hoy aún hay congresistas y partidos que a estas alturas, cuando se ha recorrido tanto camino en la humanidad, se puede pensar que la ganancia nace de mantener al trabajador como un esclavo. La ganancia en el mundo nace de ser productivos, de incrementar la productividad, de que la máquina se mejora continuamente a través del saber y de la ciencia, y que por tanto una sociedad que tenga saber y ciencia pueda usar sus recursos naturales, la tierra, el agua, el cerebro humano, para ser más rico como sociedad. Pero queremos que otra vez suenen los látigos. Queremos otra vez que suenen los grilletes. Queremos otra vez que suenen las armas contra el pueblo. Uy, qué Petro que no manda al ejército a amasallar y a masacrar a los campesinos que se rebelan. ¿Cómo así? Esto es una democracia.
Y es sobre la base de una democracia que se construye la paz. Por tanto, los escenarios que dibuja el plan de desarrollo son escenarios que van hacia una invitación. Es una invitación histórica, social. No es a un cuento de mentiras. No es al discurrir de las palabras sin franqueza. No es a la trampa. De trampas estamos hasta el cuello. Es un diálogo que hemos invitado. ¿Quién invita? Este torrente del agua del río Inírida. Esta princesa que como espíritu anda en estos cerros hermosos. Este pueblo que como un torrente llegó en 11,5 millones de personas a decir basta, hablemos, pero no para arrodillarnos. Hablemos. Vamos a una reforma agraria e implica, dadas las circunstancias, que el gobierno va por la tierra. Hablaremos para que sea voluntario, pero vamos por la tierra. Eso debe discutirse. La tierra debe tener una función social y la función social es producir, no tenerla. Vamos por un ordenamiento territorial alrededor del agua. Esta selva que nos rodea, la madre selva que me decía Fidencio ayer, el abuelo de los niños, ¿es la selva la que los devuelve o no? La selva hay que cuidarla. Esta selva es el pulmón que permite que la humanidad toda pueda vivir si al mismo tiempo deja de consumir petróleo, carbón y gas. De eso hablamos en el plan de desarrollo. Va junto. Si revivimos esta selva, y no estoy hablando carreta, es la ciencia, la humanidad vive. No Colombia solo, la humanidad vive si dejamos de consumir petróleo, carbón y gas. En el plan se habla de estos temas. En el plan se establece una transición energética que todos los países de la Tierra tienen que adelantar en el lapso más rápido del tiempo posible, porque el cronómetro va en contra de la vida. Porque el chorro que sale hacia la atmósfera es irreversiblemente mortal. Más chorro, más cerca de la muerte como especie. Cada día, cada segundo. Por tanto, establecer el camino de lo que llamamos la economía descarbonizada, que se plantea en el plan de desarrollo y que por eso se llama potencia mundial de la vida, es fundamental. El Congreso negó que Ecopetrol pudiera generar energía limpia. Error mayúsculo. Mayúsculo, hasta un congresista del partido de la U, tradicional, lo conozco desde hace tiempos, se ha atrevido a decir, esto es un desafuero, y ha presentado él mismo el proyecto de ley que le permite a Ecopetrol producir energías limpias. Es que para allá vamos, es que el que dice que no, simplemente está diciendo que nos muramos, así de simple, o es muy ignorante, o realmente es un político que va en contra de la existencia humana. Porque es nuestra principal empresa, porque son los principales motores económicos, porque así, si los prendemos en función de la transición energética, Colombia da un paso, porque así se coloca en la vanguardia económica del mundo. En 10 años los productos que se exporten, que se comercien a través de los buques y de los barcos, no serán los que se han producido con altas huellas de carbón, sino los que se han producido con la más baja huella de carbón, y tenemos una ventaja inmensa, y el Plan Nacional de Desarrollo lo establece para la agricultura, para la industria, para la economía popular. ¿Para qué cerrar esas válvulas de poder que podrían acelerar el proceso y llevarnos a buen puerto? Si el Congreso de Colombia tiene que representar el interés general,
Allí no están, al impedirle a Ecopetrol producir con energías limpias, sino defendiendo los intereses de quien actualmente está importando gas, que no es de Venezuela, es gas a precios internacionales de la guerra de Ucrania, subiendo las tarifas de todos y todas las colombianas. ¿Defienden eso en vez de defender la vida? De hacer que Ecopetrol pueda desarrollarse por donde puede desarrollarse porque tiene su camino limitado en los hidrocarburos. El escenario de estos debates que yo produzco, hay que decirlo, que el gobierno produce, tiene que llegar a decisiones. Y las decisiones tienen que ser las decisiones de la vida. En muchas materias avanzamos. Allí hay artículos que pueden producir revoluciones, en muchos aspectos aún no se han leído siquiera por parte pues, de quienes tienen que leerlo. Allí hay unos caminos abiertos que si logra el gobierno ejecutarlos y el balón pasa a este lado de la cancha, pues podemos cambiar a Colombia. Si el gobierno es audaz, si no se asusta, si no se deja acorralar, si establece las alianzas con el pueblo. Ese es el eje fundamental, si establece las alianzas con el pueblo. Aquí hay conectividad, pero la asociación indígena podría ser contratada por el Estado colombiano para poner las redes de la conectividad, ¿o no? Está escrito en la ley. No tenemos que esperar a Claro. Claro nunca va a llegar aquí porque esto no es rentable. Llegamos es el pueblo y el gobierno. ¿Por qué no ponerlas? Aquí ya hay unos paneles solares, ¿cierto? No sé si los puso el departamento, la empresa de energía, me contará el gobernador que está por ahí. El gobierno, sí, yo sé que el gobierno anterior los puso, pero hay paneles solares. Bueno, y entonces aquí esta luz viene del sol, la que estamos usando, pues el ventilador viene del sol, 16 horas de sol de energía, pueden ser 24. Miren dónde estamos, no hay una sola torre de energía eléctrica que llegue hasta aquí. Aquí hay una comunidad energética, se puede configurar. Se paga 20,000 pesos, 10,000 pesos el mes. ¿Cuánto paga una familia del Caribe colombiano de energía? Teniendo más sol que aquí. Más sol que aquí. Allá paga 800,000, 1,500,000, aquí 10,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un sistema organizado para sacarle la plata a esa gente, a mi gente, y un sistema organizado aquí de otra manera que aprovecha el sol y que entonces, claro, para una familia aquí quizás los 10,000 sea también bastante, pero es que allá cobran 1,000,000 y hay más sol allá que aquí, y eso se trata de organizar. Claro, alguno pierde, ¿cierto? Porque si la gente paga 100,000 y 1,000,000, a alguien se le desinflan las utilidades. Y si ese alguien tiene congresistas, y si ese alguien tiene poder político, y si a ese alguien asusta a los funcionarios del gobierno, tiene funcionarios, pues no cambia nada. Pero aquí hay una demostración de que se puede, de que la familia puede generar energía limpia, que la comunidad lo puede hacer, que puede durar todo el día, que es mucho más barata y que puede hacer lo mismo que se hace con la otra energía, la sucia. Damos el paso como sociedad en la tierra del sol, damos el paso. Una decisión del gobierno. Ahora, si nosotros tenemos energías limpias, tenemos producción limpia. Limpia se llama que no emite lo que nos va a matar en la atmósfera, que es el CO2, dióxido de carbono y otros equivalentes, que sale del carbón, sale del petróleo y sale del gas. Es lo que se llama construir en Colombia una potencia mundial de la vida. No es un espejismo.
Creo que Inírida significa espejismo de la belleza. Creo. ¿Espejito qué? Espejito de sol. No es un espejismo, es un espejito de sol. Exactamente. Colombia, el país de la belleza. ¿Qué puede significar eso? Todos sabemos que es el país de la belleza. No somos ciegos y los ciegos también lo saben. Pero en el país de las bellezas no puede haber sangre derramada, porque se rompe la magia. Y para que no haya en el país de la belleza sangre derramada, tiene que haber justicia. Justicia para los seres humanos, justicia para la naturaleza y sus seres diversos y hermosos. Y eso que es vivir en la Colombia, país de la belleza, nos da una responsabilidad más grande. No vivimos en desiertos, en tierras áridas, en tierras congeladas, en tierras monótonas por su falta de diversidad, en tierras aburridas, no. Pero esto tiene un pago. Vivir en el país de la belleza tiene un pago que es una obligación ética en cada uno de nosotros y nosotras. Y es que tenemos que respetar esa belleza. Es que para respetarla entonces tenemos que construir la justicia entre los seres humanos y con la naturaleza. Y ese es el pago. Y eso es lo que este gobierno del cambio tiene que intentar hacer. No derramar sangre significa hablar, buscar los caminos comunes, así aburra a veces, una y otra vez, hasta que el pueblo no sea arrodillado, hasta que los derechos sean garantizados, los derechos de la gente, los derechos de la naturaleza, hasta que la paz sea una realidad, no un año, sino una era de paz. Hasta que en los próximos 72 años, cuando unos políticos aquí diferentes y políticas, que ya nacen quizás, y vayan a conmemorar los otros 72 años del comando de las fuerzas militares, puedan decir, estos 72 años fueron de paz, no de guerra, como nos ha tocado decir a nosotros, que estos 72 años han sido de guerra y no de paz. En ese entonces, Colombia comenzará a ser y será la potencia mundial de la vida. En el momento en que cese la sangre derramada, la princesa Inírida reinará. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.